Hola, muy buenas. Soy Alberto Torrejón, profesor de biología en Academia M25 y vamos a ver la resolución del examen de biología de la selectividad, o bueno, como se llama este año, la PAU, ¿vale? Vamos a verlo concretamente de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Y como sabéis, este año ha habido cambios. Entonces vamos a ver un poquito la normativa y directamente pasamos al examen. En este caso, lo primero que teníamos que ver en el examen eran sus instrucciones, ¿vale? Y veíamos que la primera pregunta era una pregunta de carácter competencial y no había opcionalidad. Había que hacerla sí o sí. Pero después las cuatro preguntas restantes sí teníamos la opcionalidad y teníamos que elegir una de las dos opciones. El examen duraba 90 minutos y las preguntas se calificarían sobre 2 puntos cada una. Así que nada, vamos a verla y vamos a empezar directamente por la primera, en la que nos hablan sobre un tema que va a tener bastante relación con la actualidad, ¿vale? Porque es algo que estamos viendo últimamente muchísimo y pone en conjunto dos temas que son la inmunología y las biomoléculas. El primer bloque y el último. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? En relación con estos dos bloques, nos ponen un texto. Pensarlo, en este caso, realmente inmunodeficiencia no puede ser porque sí tenemos el sistema inmune activo. De hecho, nos está diciendo que en los individuos que presentan esta enfermedad, la ingesta de gluten provoca altos niveles de inmunoglobulina A. O sea que no es que no tengamos el sistema inmune parado, es que tenemos el sistema inmune actuando y bastante, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a tener que se trata de una autoinmunidad, ¿vale? El sistema inmune actúa contra nosotros mismos. Y lo que ocurre en este caso es que la gliadina y la glutenina, como nos mencionan en el enunciado, pueden funcionar como epítopos inmunológicos. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que al unirse a células de el intestino, en este caso intestino delgado, el cuerpo detecta como que es un potencial antígeno, ¿vale? Entonces el cuerpo ataca a estas células, provocando una inflamación y provocando una no absorción de nutrientes cuando se produce la ingesta de gluten. Por lo tanto, en este caso estaríamos hablando de autoinmunidad, ¿vale? Con esta parte tendríamos resuelto el primer apartado y después en la segunda parte nos dicen indicando la razón por la que se considera que no pertenecen al otro tipo. Más o menos ya os lo he introducido, pero bueno, realmente una inmunodeficiencia es cuando tenemos una carencia en el sistema inmune y el sistema inmune por algún motivo no puede estar actuando, ¿vale? En este caso hablaríamos de deficiencia de actuación del sistema inmune, ¿vale? Y en este caso sí tenemos una actuación. Bueno, os lo he explicado así un poquito por encima, pero os voy a dejar una propuesta de respuesta, ¿vale? Detener el vídeo, ahora la veréis en pantalla y continuamos con la siguiente pregunta. Vale, por aquí tenéis la respuesta propuesta, ¿vale? Detener el vídeo si os es necesario, pero básicamente es lo que ya os he comentado, ¿vale? Entra una proteína que es exógena y es inocua y básicamente genera una respuesta inmunitaria haciendo que se inhiba la absorción de nutrientes y haga daño en las microvellosidades intestinales especialmente, ¿vale? Del intestino delgado. Y no es inmunodeficiencia porque el sistema inmune está hiperactivo actuando contra tejidos propios, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente pregunta y nos dice, esto mis alumnos lo saben perfectamente, incido muchísimo en ello. Lo primero que leemos es indique. Indique significa indicar, ¿vale? O sea, nada de 5 líneas, nada de 10 líneas. Por favor, lo pido. El examinador de selectividad os lo está dejando bastante claro. Indique. Dime un nombrecito, nada más, ¿vale? Indique el tipo de molécula al que pertenece la inmunoglobulina A y describe brevemente su estructura. Vale, os pongo por aquí en pantalla la respuesta y en este caso la inmunoglobulina A, el tipo de molécula que es, van a ser unos anticuerpos, que básicamente son moléculas que tenemos en nuestro cuerpo especializadas en la defensa, y también aclararía un poco que son proteínas, ¿vale? Del sistema inmunológico. Después nos dicen, describe brevemente su estructura. Yo os he puesto una foto de cómo es la inmunoglobulina A, ¿vale?
pero personalmente creo que lo que os pedían era que hablaseis un poco de la estructura de los anticuerpos, ¿vale? Y en este caso os dice que describáis brevemente, ¿vale? Vamos a tener dos cadenas, una que va a ser una cadena pesada o cadena H y otra que va a ser una cadena ligera o cadena L. Esto tiene bastante sentido porque una cadena es más chiquitita y otra cadena es más grande. La cadena pesada es la que es más grande. Están unidas estas cadenas por enlaces disulfuros, siempre es bastante importante mencionarlo cuando se habla de la estructura de los anticuerpos. Y también vamos a tener zonas que son zonas de activación de los anticuerpos y CDRs que van a ser zonas de unión de los antígenos, ¿vale? Con mencionar estas cosillas de la estructura, más o menos ya tendríais algunos puntos, ¿vale? No sé si lo habéis desarrollado un poco más, un poco menos, eso ya va un poco más al gusto del corrector. Después pasamos a la siguiente pregunta y dice, explique por qué las vitaminas son consideradas nutrientes esenciales. Indique el tipo de vitamina al que pertenece la vitamina B12 y la vitamina D. Os pongo la respuesta en pantalla. Vale, por aquí os debe aparecer. Hablábamos de los nutrientes esenciales. Realmente, cuando nosotros denominamos un nutriente esencial es porque nuestro cuerpo no lo produce o lo produce en unas cantidades que son muy pequeñas. Es decir, vamos a necesitar que con la alimentación estos nutrientes se introduzcan dentro de nuestro cuerpo. De hecho, la carencia de este tipo de nutrientes suele estar asociada a enfermedades. Así que bueno, es importante llevar una buena dieta y una buena alimentación para que estas vitaminas se introduzcan en nuestro cuerpo. De hecho, estas vitaminas tienen muchas funciones que van a ser metabólicas y fisiológicas dentro de nuestro cuerpo. Concretamente nos hablan de dos vitaminas, la vitamina B12, que es muy conocida, y la vitamina D. ¿Por qué nos hablan de estas vitaminas? Concretamente, para que hagamos la diferenciación entre qué es una vitamina hidrosoluble, básicamente, que se pueden eh, solubilizar en agua, ¿vale? Y después la vitamina D, que es liposoluble, es decir, estas no son solubles en agua, sino que van a ser solubles en sustancias apolares, ¿vale? Es decir, van a ser solubles en grasa, van a ser solubles en tejidos adiposos, en el hígado. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta dentro de lo que es el conjunto del cuerpo. Es decir, vamos a tener partes lipídicas y vamos a tener partes acuosas, ¿vale? Entonces vamos a tener cuáles son las zonas de actuación de estas vitaminas en sí en el cuerpo. Vale. Explique la importancia que tiene una ingesta apropiada de ácidos grasos omega 3 poliinsaturados para la salud. Vale, por lo general, los ácidos grasos tienen como muy mala fama, pero ¿qué es lo que ocurre con los ácidos grasos, por ejemplo, con el omega 3, que es un ácido graso poliinsaturado? Así que bueno, es importante llevar una buena dieta y una buena alimentación para que estas vitaminas se introduzcan en nuestro cuerpo. De hecho, estas vitaminas tienen muchas funciones que van a ser metabólicas y fisiológicas dentro de nuestro cuerpo. Concretamente nos hablan de dos vitaminas, la vitamina B12, que es muy conocida, y la vitamina D. ¿Por qué nos hablan de estas vitaminas? Concretamente, para que hagamos la diferenciación entre qué es una vitamina hidrosoluble, básicamente, que se pueden eh, solubilizar en agua, ¿vale? Y después la vitamina D, que es liposoluble, es decir, estas no son solubles en agua, sino que van a ser solubles en sustancias apolares, ¿vale? Es decir, van a ser solubles en grasa, van a ser solubles en tejidos adiposos, en el hígado. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta dentro de lo que es el conjunto del cuerpo. Es decir, vamos a tener partes lipídicas y vamos a tener partes acuosas, ¿vale? Entonces vamos a tener cuáles son las zonas de actuación de estas vitaminas en sí en el cuerpo. Vale. Explique la importancia que tiene una ingesta apropiada de ácidos grasos omega 3 poliinsaturados para la salud. Vale, por lo general, los ácidos grasos tienen como muy mala fama, pero ¿qué es lo que ocurre con los ácidos grasos, por ejemplo, con el omega 3, que es un ácido graso poliinsaturado? Os lo pongo en pantalla. Lo que ocurre con el omega 3 es que básicamente es esencial, es decir, también lo tenemos que introducir en la dieta. ¿Por qué? Porque va a activar una proteína que es la proteína lipasa. En este caso es una lipoproteína,
¿vale? Es una enzima. ¿Y de qué es lo que se encarga esta enzima? Lipasa, va a cortar grasa, ¿vale? Nos lo está diciendo la misma palabra. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta enzima se encuentra en la superficie de los capilares, especialmente de los tejidos adiposos y del músculo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hidrolizar los triglicéridos. ¿De qué está compuesto un triglicérido? Está compuesto de ácido graso y glicerol, que se encuentran contenidos en las VLDL, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a dejar las VLDL disponibles para retomar más ácidos grasos y propiciar la quema de estos ácidos grasos. Por lo tanto, eh, genera una disminución de VLDL en sangre, que es al final lo que suele hacer el taponamiento de los vasos sanguíneos. También el omega 3 es bueno para el desarrollo del sistema nervioso. Sinceramente, o sea, aquí os he dado un poco más de información adicional, pero creo que la intención de esta pregunta era decir que también es importante introducir los ácidos grasos dentro de una dieta y esto hace que sea una dieta equilibrada, ¿vale? Y también era importante decir que eran esenciales, ¿vale? Ok, continuamos con la siguiente pregunta. Pregunta 2, y en este caso ya teníamos opcionalidad, ¿vale? Teníamos que podíamos elegir entre la 2A o la 2B. Yo voy a hacer las dos, ¿vale? Os voy a enseñar más o menos cuáles han sido los resultados de este examen. En relación con la información genética de los seres vivos, y lo primero que nos plantan es el código genético. Vale, ya sabemos que vamos a tener que hacer cosas en cuanto a genes, ¿vale? Y a proteínas y demás. En cuanto al dogma central de la biología, principalmente. Dice, siendo esta secuencia, la secuencia de cadena molde de un fragmento de ADN, indique la secuencia, polaridad y proporción de purinas y pirimidina de la hebra codificante. Y en este caso, aquí está el truco de esta pregunta, en hebra codificante. Vale, tenéis que saber que la hebra codificante es la hebra no molde, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que nos están dando aquí? Nos lo dicen en el enunciado, la cadena molde. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer la complementariedad de bases, ¿vale? Os lo voy a mostrar en pantalla para ir un poco más rápido, ¿vale? Vale, por aquí lo tenéis. Teníais que hacer la complementariedad, ¿vale? Y en este caso, recordemos que la guanina se une con la citosina, por eso en este caso tendríamos la primera citosina, la citosina con la guanina, la timina con la adenina y así sucesivamente, ¿vale? Adenina, timina, guanina, citosina. ¿Qué es lo que nos preguntan posteriormente? Indique la secuencia, cosa que ya hemos hecho con la complementariedad, ¿vale? Y después nos dicen la polaridad. Ahí era donde os estaba comentando el truco, ¿vale? O sea, estaban buscando realmente que hicieseis esta complementariedad de base. En este caso, la polaridad, perdón, sería 5', 3'. Es la dirección, ¿vale? Y después nos dicen proporción de purinas y pirimidinas de la hebra codificante, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿cuáles eran las purinas? Las purinas eran la adenina y la guanina. En este caso tenemos un total de 7 adeninas y un total de 8 guaninas. Si no he contado mal, ¿vale? Pero cuadra bastante bonito como para que sea así. O sea, tenemos un total de 15 purinas y después las pirimidinas, ¿cuáles eran? Eran la citosina y la timina. Y contando nos da que tenemos 5 citosinas y 10 timinas. Es decir, tenemos un total de 15 pirimidinas, haciendo que tengamos una proporción de 1:1. ¿Vale? Ok, con esto ya estaría el apartado A. Vamos a ver el apartado B, que básicamente va a tener correlación con el anterior un poco. Correlación no, pero bueno, sí continuidad en sí en función de lo que estamos haciendo. Dice, indique la secuencia y polaridad del ARN mensajero que corresponde al ADN de doble hebra del apartado A. Indique la secuencia y sentido de la proteína codificada por este ARN mensajero desde el codón de inicio. Cita el nombre del enlace característico que une los aminoácidos entre sí. Claro, o sea, lo que está haciendo este ejercicio es, oye, mira, tienes una hebra, dime cuál es la otra, dime su proporción
sácale el ARN mensajero y después sácale la proteína. Aquí tenemos el dogma de la biología, ¿vale? Vamos a tener la transcripción y la traducción. Entonces nos están pidiendo ahora el paso a ARN mensajero, ¿vale? Para esto, en el ejercicio anterior hemos cogido la cadena complementaria, ¿vale? ¿Por qué nos va a servir la cadena complementaria? Porque va a tener la misma secuencia que el ARN mensajero, pero sustituyendo las timinas por uracilo. Os lo muestro en pantalla. Vale, por aquí tenéis lo que os comentaba. Esta es la cadena que hemos generado anteriormente, ¿vale? Tenía una dirección 5', 3', pero es que claro, cuando se hace la transcripción, esta saca la información de la cadena molde. Claro, el ARN mensajero que sale tiene una dirección 5', 3', ¿vale? Y por aquí tendría su caperuza, su cola de poliá, etc, etc. Pero nos va a servir bien la base que hemos generado previamente. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a ir haciendo la sustitución. Es decir, tenemos citosina, guanina, adenina, adenina, adenina. Aquí igual, adenina, adenina, adenina. Y aquí vamos a tener a esta adenina, ¿vale? Vamos por aquí, TG. Esta T, como he mencionado, como vamos a hablar de ARN, la tenemos que sustituir por uracilo. UG. Bueno, me lo voy a saltar, ¿vale? Pero vamos a ir yendo durante toda la cadena así, sustituyendo las timinas. Y vamos a ver qué es lo que nos piden posteriormente, porque ya hemos respondido a una de las partes del enunciado, que nos dicen indique la secuencia, ya la tenemos, ¿vale? Después de sustituir todas las timinas, y la polaridad del ARN mensajero que corresponde al ADN de doble cadena de la, o sea, de la hebra, ¿vale? Entonces, en este caso, secuencia polaridad, polaridad 5', 3', ¿vale? Posteriormente nos dicen, indique la secuencia y sentido de la proteína codificada por este ARN mensajero desde el codón de inicio. Ojo, ¿desde dónde tenemos que partir? Para esto nos han dado el código genético. Tenemos que partir desde la metionina. Este es el codón de inicio, auge. La proteína y la traducción siempre van a empezar por aquí, por este camino. Entonces, ¿dónde está auge? Desde aquí es desde donde tenemos que empezar a generar nosotros la proteína que nos están pidiendo. Os lo muestro en pantalla, ¿vale? Vale, por aquí os he borrado el enunciado y os he borrado la cadena de donde hemos sacado el ARN mensajero, ¿vale? En este caso, ya hemos dicho que el codón de inicio va a ser AUG, va a ser la metionina, ¿vale? Entonces, en este punto es donde empieza la proteína. ¿Y qué es lo que tenemos que ir haciendo? AUG, metionina. ¿Cuál es el siguiente triplete que se va a leer en la traducción? UGU. Vamos a la primera letra, U. Segunda letra, G. Tercera letra, U. Hablamos en este caso de la cisteína, ¿vale? Ups, perdón. Vamos a ir generando la proteína, ¿vale? Ya teníamos el primer aminoácido, la metionina, la cisteína y así sucesivamente tendríamos que ver qué aminoácido es GUG, cuál es GGG, UUC y así, ¿vale? Entonces, la proteína resultante que nos da es metionina, cisteína, valina, glicina, fenilalanina, etcétera, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que también nos decían en el enunciado sentido de esta proteína, ¿vale? Teníais que aclarar que esta proteína iba desde el grupo amino que tiene este aminoácido, ¿vale? Hasta el grupo carboxilo que tiene este aminoácido. O sea, el sentido es N-terminal a C-terminal, ¿vale? Y después, por último, nos dicen que indiquemos cuál es el enlace que une a estos aminoácidos. El enlace que une a estos aminoácidos es el enlace peptídico. Su mismo nombre nos dice que va a acabar formando un péptido, ¿vale? O sea, un péptido es una proteína. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Bueno, en este caso, el siguiente apartado. Y en este caso vemos un apartado teórico, ¿vale? Nos dicen, describa brevemente los principales eventos que suceden en cada una de las tres fases de la traducción del mensaje genético, ¿vale? En este caso teníamos que hablar de la traducción y hemos visto que hemos pasado
proceso en sí. Hemos tenido la iniciación, que se daba con auge, la elongación, en la que íbamos poniendo cada vez más aminoácidos. De hecho, lo hemos hecho nosotros manualmente con el código genético. Y la terminación, que llega cuando hay un codón de stop, ¿vale? Tenemos que describirlo un poquito más, pero en resumen es eso, ¿vale? O sea, empezamos desde la metionina, se forma el complejo con los ribosomas, se van alargando mientras se va corriendo el complejo ribosoma ARN por los sitios EPA, ¿vale? Van añadiéndose aminoácidos y cuando llega al codón de stop se desacopla la proteína que se está formando, se desacopla el complejo de ribosoma y se libera la proteína, ¿vale? Os dejo por aquí una respuesta. Directamente no me voy a parar, ¿vale? Ya más o menos os lo he contado. Si necesitáis parar el vídeo, lo paráis, ¿vale? Ok, por aquí os la dejo en pantalla, ¿vale? Básicamente tendríais que haber hablado de estas tres fases y mencionar un poquito cada cosa. Ojo, los examinadores de selectividad son muy descriptivos, o sea, dice, describe brevemente, ¿vale? Eh, si habéis hecho media página o una página, no era lo que buscaban. Buscan una descripción breve de 3 a 5 líneas y seguimos con otro ejercicio, ¿vale? Vamos a ver la otra opción, en este caso la opción 2B, ¿vale? Nos dicen, en relación con las mutaciones, defina brevemente cada uno de los cuatro tipos principales de mutación cromosómica y la consecuencia en la ganancia o pérdida, si la hubiera, de material genético de cada una de ellas, ¿vale? Entonces, bueno, por aquí de nuevo defina brevemente, ¿vale? Tenemos los cuatro tipos de mutaciones cromosómicas que van a ser la deleción, la duplicación, la inversión y la translocación, ¿vale? ¿En qué consisten cada una de ellas? Y vemos si hay un poco de pérdida o ganancia. La deleción básicamente consiste en quitar un trozo del cromosoma, ¿vale? Es decir, hablando un poquito más técnico, quitando un fragmento. Y, claro, si estamos quitando un fragmento, estamos quitando genes, ¿vale? Por lo tanto, esto conlleva una pérdida y puede afectar negativamente a la función celular, ¿vale? Después, la duplicación. En este caso, el mismo nombre nos dice que vamos a tener un fragmento duplicado, un fragmento por dos, por lo tanto vamos a tener una ganancia de genes, ¿vale? Ojo, por aquí he puesto que esto no tiene por qué implicar algo positivo, precisamente, ¿vale? Pero bueno, sí es verdad que tendríamos más cantidad de genes. Después tenemos una inversión. Una inversión, lo que ocurre con el cromosoma es que se rompe, se da la vuelta, o sea, hace un giro de 180 grados y se vuelve a reinsertar en el mismo sitio. Entonces, en este caso, realmente no hemos tenido una pérdida de genes ni una ganancia porque realmente la cantidad génica es la misma, ¿vale? Sí puede afectar un poco a, bueno, a elementos de transcripción, a elementos epigenéticos, pero la cantidad génica es la misma, ¿vale? Después la translocación. La translocación básicamente es mover un fragmento génico de un sitio a otro. De hecho, se conocen como saltos, ¿vale? Entonces, estos ocurren entre cromosomas no homólogos, pero realmente si lo pensamos, si estamos desplazando fragmentos génicos de un sitio a otro, la cantidad es la misma. No se está produciendo ni una ganancia ni una pérdida de genes, ¿vale? Os muestro más o menos en pantalla cómo sería. En este caso, perderíamos el fragmento D, ¿vale? Esto sería una delección. Después una duplicación sería tener dos veces el fragmento C y B, ¿vale? Después una inversión, en este caso teníamos A, B, C, D y aquí tenemos A, D, C, B, ¿vale? Y después una translocación, básicamente, como podéis, esto lo podemos ver directamente por los colorines, en los que este cromosoma es azul, este es amarillo, y se hace un cambio, ¿vale? O sea, básicamente se sustituyen fragmentos génicos. Después, el apartado B de las dos B nos dicen, defina qué es una mutación espontánea y cómo puede aparecer en el genoma. Indique los tres tipos de agentes mutagénicos responsables de las mutaciones inducidas y ponga un ejemplo de cada uno de ellos, ¿vale? Básicamente, una mutación espontánea es una mutación que surge de forma natural. ¿Qué significa esto? Que por los mismos procesos de nuestro cuerpo, como por ejemplo la replicación, que la ADN polimerasa tenga un fallo, se produce un cambio en la secuencia génica, ¿vale? A eso es a lo que me refiero con
de forma natural, que no hay ningún factor exógeno que induzca esta mutación. ¿Vale? También se pueden dar otros factores como por ejemplo una desaminación o un daño oxidativo. Por otro lado, nos hablan también de las mutaciones inducidas. Las mutaciones inducidas sí son por causas externas, ¿vale? Y nos dicen que pongamos un ejemplo y que hablemos de sus tipos. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, un agente mutagénico físico, como por ejemplo tenemos los rayos ultravioleta, ¿vale? Después tenemos un agente mutagénico químico, como por ejemplo puesto por aquí el ácido nitroso, o un agente biológico, como serían algunos virus o algunos transposones, ¿vale? Vale, vamos a pasar al ejercicio 3 y en este también tenemos optatividad de nuevo, ¿vale? Tenemos 3A y 3B. Entonces, en el 3A nos dicen, en relación con la biología celular, George Ballard describió por primera vez los ribosomas asociados al retículo endoplasmático en 1955 y en 1974 recibió un premio Nobel de Fisiología. Entonces, esta pregunta va básicamente destinada a él, enterita. Entonces nos dicen, describa la estructura general de un ribosoma e indique los tipos de biomoléculas que la componen, ¿vale? Entonces, bueno, hay que hablar de las dos partes del ribosoma en sí. ¿Cómo es un ribosoma? Un ribosoma lo primero que tenemos que decir es, en cuanto a la estructura de orgánulos y demás, es un orgánulo no membranoso, ¿vale? Que se compone de dos subunidades, una que va a ser más grande, que se llama la subunidad mayor, y una que va a ser más chica, que se llama la subunidad pequeña, ¿vale? Estas se ensamblan durante la síntesis proteica, ¿vale? Ahora, ¿de qué se compone este orgánulo? Se compone de ARN ribosómico y también se compone de algunas proteínas, las cuales se denominan proteínas ribosómicas en sí. Entonces, en resumen, lo que vamos a tener es una subunidad menor, la cual va a tener como función específica unirse al ARN mensajero, después una subunidad mayor, la cual se encarga de, bueno, catalizar la formación de algunos enlaces, ¿vale? En este caso enlaces peptídicos, y la combinación de ambas y del ARN ribosómico y proteínas hacen que el ribosoma de los humanos sea un ribosoma 80S, ¿vale? Que la subunidad mayor sea 60S y que la subunidad menor sea 40S, ¿vale? Después, en el apartado B, nos dicen, describa el proceso de formación o biogénesis de los ribosomas en las células eucariotas. ¿Dónde se da? ¿Dónde se da la generación de estos ribosomas? Pues se da concretamente en el nucleolo. Desde aquí empieza todo, ¿vale? ¿Por qué? Porque se empiezan a codificar algunos genes para el ARN ribosómico a partir de lo que se denomina el ADN nucleolar. ¿Qué es lo que ocurre? Que el ARN ribosómico se transcribe fuera del nucleolo, pero dentro del núcleo. Es decir, ahora mismo nos ubicamos dentro de lo que es la célula. Aquí está empezando a surgir el ribosoma, ¿vale? Todavía no ha salido hacia afuera. Pero posteriormente, cuando sale, se ensambla con proteínas ribosómicas, ¿vale? Las cuales estas sí se sintetizan en el citoplasma, ¿vale? Y ya es cuando se empiezan aquí a formar las subunidades de las cuales hemos hablado anteriormente con la estructura, que son las subunidades 40S y 60S, las cuales están por separados en el citoplasma y se ensamblarán posteriormente como ribosomas funcionales, ¿vale? Durante el periodo de la traducción en sí. Apartado C. Nos dicen, indique todos los compartimentos de una célula vegetal que contiene ribosomas. Ojo, nos están especificando concretamente vegetal por algo, ¿vale? Indique qué diferencias existen en cada uno de los ribosomas mencionados en relación con el dogma central de la biología molecular, ¿vale? Entonces, nos están diciendo, bueno, primero, mencionar, indicar, ¿vale? ¿Cuáles serían los compartimentos? Pues tendríamos el citoplasma, como hemos hablado anteriormente, el retículo endoplasmático rugoso, que de hecho se llama rugoso porque tiene ribosomas, el nucleolo, que básicamente es de donde surge, y tenemos en las mitocondrias y en los cloroplastos, ¿vale? Ok, esto de momento es mencionado nada más. Después nos dice las diferencias en la relación del dogma central de la biología. Tenemos dos partes. Tenemos lo que van a ser
las mitocondrias y los cloroplastos porque en función de la teoría endosimbiótica, estos provienen de células procariotas. Y recordemos que las procariotas, los ribosomas son 70S. De hecho, dentro de las mitocondrias y de los cloroplastos, tienen ribosomas 70S, mientras que en el resto de orgánulos nos encontramos los ribosomas 80S. Entonces, claro, tienen una diferencia en el dogma central de la biología porque unos van a tener el dogma típico, es decir, del ADN al ARN y del ARN a proteína, pero esto se va dando en el núcleo y posteriormente en el retículo endoplasmático rugoso, pero para que se generen esos ribosomas 70S dentro de la célula, tienen que ocurrir con una compartimentalización, que esto es dentro de los propios orgánulos en sí, es decir, dentro del ADN mitocondrial se pasa a ARN y del ARN a proteína, pero todo dentro del mismo orgánulo, ¿vale? Ahí es donde tenemos la diferencia en el dogma en sí. Por último, nos dicen, describa la función de los ribosomas en relación con el dogma central de la biología molecular e indique cómo se relaciona con el destino de los productos de su actividad, según estén libres en el citosol o asociados al retículo endoplasmático. ¿Vale? O sea, aquí vamos a tener una diferencia. Bueno, de base, los ribosomas se encargan de la síntesis de proteína, ¿vale? Vamos a dar la definición principal, para qué sirven y lo que van a hacer es, pues, llevar a cabo el proceso de la traducción en sí, es decir, van a coger la información del ARN mensajero y le van a pasar a proteínas funcionales uniendo aminoácidos entre sí, ¿vale? Claro, corresponde al tercer paso del dogma, es decir, del paso del ARN mensajero, aquí entrarían esos ribosomas, esas subunidades, tendríamos los sitios EPA y por aquí estaría el ARN mensajero, saldrían los aminoácidos y ya tendríamos nuestra proteína. Entonces, ¿hacia dónde van esas proteínas que se están generando gracias a la acción de los ribosomas? Pues depende de dónde se localicen, ¿vale? Si las tenemos libres en el citosol, básicamente la proteína va a estar en el citoplasma, en el núcleo, en las mitocondrias o en los peroxisomas. Pero si están asociadas al retículo endoplasmático, lo que van a hacer es producir proteínas de exportación. ¿Por qué? Porque van a ir posteriormente a Golgi y posteriormente serán expulsadas, ¿vale? También tenemos otras opciones, que no sean proteínas de exportación, sino proteínas, por ejemplo, de membrana, las cuales se podrían dirigir, por ejemplo, o a un lisosoma o a otro compartimento del sistema de endomembrana, ¿vale? Ok, vamos a la siguiente pregunta, que sería la otra opción que podríais haber escogido, ¿vale? En este caso nos dicen, eh, en relación con la biología celular, de nuevo, A. Un paciente con una enfermedad mitocondrial experimenta fatiga crónica y debilidad muscular. Se proponen varias líneas de investigación para descubrir una terapia para esta enfermedad mitocondrial. Seleccione la que parezca más adecuada y justifique su respuesta. 0,25 puntos, ¿vale? Una investigación en terapia básica, o sea, perdón, en terapia basada en activadores de glicosilación, investigación basada en enzimas de la glucólisis, investigación en una terapia basada en activadores de complejos de ATP sintasa e investigación de una terapia basada en fármacos que modifiquen la funcionalidad de los receptores HLA. A ver, realmente tenemos un paciente que lo que tiene es fatiga crónica y debilidad muscular, ¿vale? O sea, vemos que es un paciente que está cansado, que no, o sea, que necesita eh, actividad, necesita energía, ¿vale? Entonces, bueno, hay algunas de las investigaciones que se proponen que también tendrían algo de lógica, pero en este caso yo siento que la respuesta más correcta sería la terapia basada en activadores del complejo ATP sintasa, ¿vale? ¿Por qué? Porque básicamente es lo que más energía nos produce en el cuerpo, ¿vale? La ATP sintasa es la responsable de la producción de ATP a partir de ADP, ¿vale? O sea, es lo que se conoce como el proceso de fosforilación oxidativa. Entonces, si tenemos un paciente que lo que tiene es fatiga y debilidad muscular, vemos que necesita algo de energía, podríamos enfocar la investigación por ahí, ¿vale? Podríamos ver si por aquí, bueno, estaría la solución. Entonces, la producción de ATP estaría
comprometida y estimularlo podría ser beneficioso para este paciente, ¿vale? Después, en el apartado B, nos dicen, indique las principales características estructurales y funcionales específicas de la membrana mitocondrial interna. Recordemos que la membrana mitocondrial, que la mitocondria en sí tiene dos capas, ¿vale? Tenemos una capa externa y una capa interna. Y en este caso nos preguntan por la interna. ¿Qué es lo que ocurre con esta? Esta, curiosamente, es una bicapa lipídica, ¿vale? Y esto va a dar muchísimo juego porque permite que sea una membrana bastante selectiva, ¿vale? Después, por otro lado, algo curioso que ocurre es que forma crestas mitocondriales generando una mayor superficie, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos un orgánulo que tiene, perdonad el dibujito, la calidad del dibujito, que tiene una membrana interna, que es la que estoy dibujando ahora mismo, y tiene como unos pliegues, que lo que ocurre es que estos pliegues hacen que tengamos más zona y por lo tanto mayor superficie dentro del orgánulo en sí. Es lo que se conoce como cresta, ¿vale? Claro, ¿cuál es la funcionalidad? ¿Cuáles son las ventajas funcionales? Pues básicamente aquí vamos a tener el complejo de transporte de electrones y esto lo que va a permitir es que se den distintos potenciales en los dos sitios de las capas en sí, ¿vale? Por lo tanto, permite esa generación del gradiente de protones necesario para que se genere el ATP, ¿vale? Y también, como hemos hablado anteriormente, es altamente selectivo, ¿vale? No va a dejar cualquier sustancia que entre dentro de la matriz mitocondrial, porque es el sitio donde se va a producir energía. Por lo tanto, tiene un paso selectivo para metabolitos como por ejemplo el ADP, el ATP, el piruvato, que van a ser necesarios para la generación de esta energía, ¿vale? En el apartado C nos dicen, en un experimento se van a utilizar tres vesículas artificiales con distinta composición en su membrana. Tenemos la vesícula A, la cual tiene ácido graso saturado y no tiene colesterol. Después tenemos la vesícula B, que tiene ácidos grasos insaturados y tampoco tiene colesterol. Y después tenemos la vesícula C, que tiene ácidos grasos saturados, pero en este caso sí tiene colesterol, ¿vale? Y nos dice, justifique cuál de ellas es más fluida, ¿vale? ¿Cuál sería más apta, además? O sea, nos piden otra cosa que sería, ¿cuál sería más apta para la endocitosis y la exocitosis? ¿Vale? Tenemos distintas características y tenemos que recordar qué es lo que ocurre con los ácidos grasos saturados y qué es lo que ocurre con el colesterol. El colesterol, por ejemplo, lo que nos iba a dar era fluidez de membrana. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que donde tenemos el colesterol, ¿vale? Que nos da fluidez de membrana, tenemos ácidos grasos saturados, lo cual no nos va a dar una fluidez de membrana porque al estar estos sin insaturaciones, es decir, sin codos, van a ser muy rígidos, ¿vale? O sea, nos compensa más tener insaturaciones dentro de la membrana lipídica. Por lo tanto, en este caso, si tenemos que descartamos las saturaciones porque nos van a dar mayor rigidez en la membrana, nos quedaríamos con la vesícula B como vesícula más fluida, ¿vale? En este caso os pongo por aquí en la explicación que, bueno, que es directamente por los codos y que evitan el empaquetamiento denso en sí de esta membrana. Y después, por otro lado, la vesícula más apta para la endocitosis y la exocitosis también sería la vesícula B, porque en estos procesos por lo general se requiere de una membrana que sea flexible, ¿vale? Es decir, si nosotros tenemos una membrana que es completamente rígida, para que pasen sustancias a través de esta, eh, no hay ningún tipo de deformación. Pensarlo que, por ejemplo, en el proceso de exocitosis se envuelve con lípidos de la membrana el producto que se va a expulsar, ¿vale? En este caso nos conviene que sea una membrana un poco más flexible que estas que son completamente rígidas al tener ácidos grasos saturados, ¿vale? Después, en el apartado D nos dicen, algunas sustancias tóxicas de origen natural impiden la pérdida de función de los centriolos. Explique brevemente dos consecuencias que tendrían sobre una célula animal la exposición a este tipo de sustancias. Vale, lo primero que tenemos que tener en cuenta en este tipo de ejercicio es pérdida de función de los centriolos. ¿Qué hacen los centriolos? Los centriolos lo que hacen es formar los usos, ¿vale? Van a formar los usos mitóticos.
Y además, también van a formar estructuras tubulares, como por ejemplo serían los cilios y los flagelos. Claro, si nosotros perdemos los centriolos, van a ocurrir varias cosas. Por un lado, en la división celular, o sea, la división celular no se va a poder dar porque no se van a poder tirar de los cromosomas. Y por otro lado, vamos a tener problemas a la hora de formación de estructuras que necesiten cilios y flagelos, como por ejemplo un espermatozoide dejaría de generarse porque no se puede generar el cilio de esta misma. Es decir, perdería la movilidad que tiene en sí. O por ejemplo, algunos tipos de células tienen cilio para el movimiento de sustancias que pasen cercanas a ella, tampoco podrían formarse nuevamente, ¿vale? Bueno, vamos al siguiente ejercicio que siento que es uno de los que más ha dado que hablar de este examen, que es el ejercicio de los camellos, ¿vale? A ver, de nuevo, otra actividad, ¿vale? Y nos dicen, en relación con el metabolismo, ¿vale? Los camellos y dromedarios son animales adaptados a la vida en climas áridos. Ambas especies pueden sobrevivir en desiertos sin beber durante largos periodos de tiempo y su alimentación frecuentemente se compone de vegetales salobres o con poca cantidad de agua. En un estudio sobre estos animales se han obtenido los siguientes datos sobre su metabolismo a partir de diferentes nutrientes. La tabla la voy a ir poniendo en los distintos apartados, ¿vale? Tenemos los tipos de nutrientes que comen. Tenemos almidón, que básicamente es un polisacárido. Triglicéridos, que van a ser ácidos grasos. Y proteínas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando comen esto? ¿Cuál es la producción de agua que tienen? Con almidón 0,6, con triglicéridos tienen bastante más. Y con proteínas 0,41. Después, oxígeno consumido 820, 2020 y 970. Con proteínas un poquito más, con almidón el que menos y con triglicéridos muchísimos más, ¿vale? Energía producida 4 kilogramos por gramo, 9 kilogramos por gramo, o sea, perdón, kilocalorías por gramo y 4 kilocalorías por gramo. Vamos a ver qué nos preguntan. Nos dice A. Justifique por qué se produce mayor cantidad de agua a partir de los lípidos que de los glúcidos, ¿vale? Claro, tenéis que tener en cuenta una cosa, chicos, nos están diciendo en relación con el metabolismo, ¿vale? Y nos dicen ahora que por qué se produce una mayor cantidad de agua. ¿Qué es lo que ocurre con los triglicéridos? O sea, o sea, este camello o este dromedario está comiendo triglicéridos, está comiendo grasas. Tenéis que recordar que un triglicérido está compuesto por glicerol y ácidos grasos. ¿Cuántos carbonos tiene un ácido graso? El ácido graso tiene muchísimos carbonos. ¿Qué es lo que ocurre si hacemos una comparativa entre almidón, que es un polisacárido, y un triglicérido, que son tres ácidos grasos? Que seguramente sea mucho más grande el triglicérido, ¿vale? Y tenga muchas más cadenas carbonadas el triglicérido que el almidón en sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el almidón tendría que romper el polisacárido, se quedaría en un monosacárido, el monosacárido se degrada con la glucólisis, después llega a piruvato, después entra, hace el ciclo de Krebs y demás, pero lo que ocurre con los triglicéridos es que tenemos una sustancia que es muy grande, después se va degradando el ácido graso de dos en dos para entrar en la mitocondria e ir produciendo energía, por eso tienen una mayor producción de energía y también ir eh, haciendo la cadena de transporte de electrones y el ciclo de Krebs y demás. O sea, eh, lo- los triglicéridos van a fomentar muchísimo más lo que es el metabolismo a largo plazo que lo que es el almidón en sí. Entonces, bueno, por aquí os he dejado una propuesta de respuesta, que es que durante la oxidación de los lípidos se generan más electrones, más NADH, más FADH que en el metabolismo de los glúcidos, ¿vale? Por lo tanto, cuando llegamos a la cadena de transporte de electrones, si lo pensáis aquí nos están preguntando por la cantidad de agua. ¿Cuál es el aceptor final en la cadena de transporte de electrones? Es el oxígeno. O sea, el producto final realmente del transporte electrónico es el oxígeno. Recibe esos dos electrones y nos da una molécula de agua, ¿vale? Por lo tanto, eso explicaría por qué tenemos una mayor producción de agua, ¿vale?
Después, en el apartado B, nos dicen, con los datos de la tabla, justifique por qué los camellos pueden estar sin beber durante largos periodos de tiempo. Claro, a ver, o sea, pueden estar sin beber agua durante largos periodos de tiempo porque tienen una mayor producción de agua debido a este proceso metabólico que se les está dando y a la vez también tienen una mayor producción de energía, ¿vale? O sea que aguantan, ¿vale? En resumen, aguantan. Después, en el apartado C nos dice, explique en qué fase de la respiración celular se produce mayor cantidad de H2O. Os he hecho un poco de spoiler, ¿vale? Pero realmente esto se produce en la cadena de transporte de electrones. O sea, cuando se llega al complejo 4, se donan los electrones al oxígeno y aquí es donde se producen el, el agua en sí, ¿vale? Después, indique la vía metabólica específica del catabolismo de los ácidos grasos, la he mencionado anteriormente también, y de hecho nos dicen indique, y en este caso sería la beta oxidación de los ácidos grasos. Y por último nos dice explique la razón por qué, o sea, de por qué el metabolismo de los ácidos grasos consume una mayor cantidad de oxígeno que la de otros nutrientes. Claro, vamos a ver. Nosotros estamos teniendo, como os he comentado anteriormente, una cadena hidrocarbonada muy larga, ¿vale? Bueno, ya no una, sino si estamos hablando de un triglicérido, estamos hablando de una, otra y otra posiblemente. O sea, serán tres. ¿Qué es lo que ocurre? Que además, si vemos las uniones que tienen, las uniones o sea, carbonos y oxígeno, son ya uniones que están altamente reducidas, por lo que van a tener mucha cantidad de electrones para dar, es decir, van a tener muchos electrones para oxidar otras moléculas. Por lo tanto, si tienen mucha cantidad para oxidar, van a necesitar mucho aceptor, ¿vale? Por ello, consumen tanto oxígeno, porque van a tener una mayor producción de agua. Es decir, si yo tengo mucha cantidad de electrones para dar, estos electrones los va a recibir el O2 y por eso se está produciendo más agua aquí, ¿vale? Es un ejercicio, para mi gusto, bastante chulo, la verdad, pero había que caer en esa parte del proceso de la cadena de transporte electrónico. Ok, vamos a por la siguiente pregunta. Esta era la otra opción que podríais haber cogido en vez del ejercicio de los camellos. Y nos dice, la siguiente gráfica muestra la actividad enzimática de dos enzimas a diferentes temperaturas. A. Razone cuál de las dos enzimas pertenece a un organismo termófilo. Os dejo por aquí una respuesta, pero básicamente podemos verlo directamente en la gráfica. ¿Qué son los organismos termófilos? Los organismos termófilos son los que están adaptados a temperaturas elevadas, ¿vale? A temperaturas muy grandes. Vamos a ponerle que un organismo termófilo viva en un volcán, por ejemplo, ¿vale? A ver, en este caso, la temperatura de 80 grados, bueno, no creo que sea un volcán, ¿vale? Pero sí están más a mayores temperaturas, ¿vale? Nos ponen el caso de una enzima B y una enzima A. En el eje X nos ponen la temperatura y en el eje Y nos ponen la velocidad de reacción, ¿vale? Entonces podemos ver cómo el organismo termófilo va a ser el que tiene la enzima A porque tiene su máximo de temperatura, que más o menos estará por aquí, aproximadamente unos 55 o 60 grados, mientras que la enzima B tiene su máximo de temperatura a unos 40 grados, ¿vale? También vemos algo bastante característico, que es que la enzima B deja de funcionar a unos 60 grados, mientras que la enzima A deja de funcionar a unos 80 grados, ¿vale? O sea, tiene mayor rango de temperatura la actuación de la enzima A. Por lo tanto, todo apunta a que sea la termófila, ¿vale? Después, la enzima, o sea, perdón, la pregunta B nos dice, explique la disminución de la actividad de la enzima B a la izquierda y a la derecha de su temperatura óptima. Vale, esto es curioso, es una pregunta bueno, que es típica realmente, pero la parte izquierda no es tan típico que lo pregunten. Entonces, ¿por qué tenemos que el máximo de la actividad está aquí, pero por aquí se reduce y por aquí también? Pues son distintos motivos. Por aquí, la energía
cinética no es tan elevada. Es decir, tenemos una temperatura baja, por lo tanto, las partículas no están rebotando tan rápido, por ello no se da una actividad tan elevada, ¿vale? Es decir, no se están dando tantas colisiones, la frecuencia de interacción entre la enzima y el sustrato no es tan grande. Mientras que a la derecha de la gráfica en sí, lo que está ocurriendo ya es que la temperatura está llegando a un punto que llega a desnaturalizar la proteína pierde su forma nativa y por lo tanto el centro activo pierde su forma también y no puede interaccionar con el sustrato. Por ello, pierde su función, ¿vale? Por eso vemos el pico tan drástico hacia abajo, mientras que este es un poco más progresivo, porque mientras va aumentando poquito a poco la temperatura, va aumentando poquito a poco su actividad también. Mientras aquí llega una temperatura, se deforma el centro activo y chao. Vale. Siguiente pregunta, nos dicen, indique otro factor físico-químico distinto a la temperatura que puede afectar a la actividad de las enzimas. Explique cómo lo hace. Eh, todo alumno mío sabe que pH y temperatura, ¿vale? O sea, esto es como... Son preguntas muy típicas que si no entran directamente, como están entrando en este caso, entran de forma aplicada, ¿vale? En este caso te lo están preguntando. Eh, es el pH, ¿vale? Por, por lo que quieren que tiréis en esta respuesta. ¿Por qué el pH modifica también la actividad? Porque cada aminoácido, recordemos, estamos hablando de enzimas y las enzimas son proteicas, cada aminoácido tiene un grupo R, que son los radicales, y cada grupo R es distinto. Van a ser ácidos básicos, con carga, sin carga. ¿Qué es lo que ocurre? Que si se hace una modificación drástica del pH, van a modificar las interacciones que ocurren con el centro activo y por lo tanto esto puede alterar las interacciones químicas y deformar el centro activo. Por ello, no se uniría el centro activo o el sitio activo con el sustrato, ¿vale? ¿Por qué? Porque se varían las cargas eléctricas de estos aminoácidos, ¿vale? Bueno, apartado D, creo que, o sea, de hecho venía hablando de ello, indique cómo se denomina el lugar específico de la enzima al que se une el sustrato, centro activo o sitio activo, ¿vale? Y por último, nos piden una definición de coenzima. Básicamente, una coenzima es una molécula orgánica no proteica que se asocia de forma transitoria o permanente, dependiendo del tipo de coenzima, y necesaria para la actividad catalítica, es decir, es algo complementario a la enzima en sí. Muchas coenzimas derivan de vitaminas y participan en la transferencia de grupos químicos durante la reacción. Básicamente es algo que se une a la enzima y la va a ayudar a catalizar, ¿vale? Ok, continuamos ya con la última pregunta, que sería la pregunta 5, la cual también tenemos otra actividad. Los enlaces químicos que unen a los nucleótidos, por lo tanto, pueden romper ADN, ¿vale? Entonces esto va a ser bastante interesante en cuanto a su aplicación en humanos, ¿vale? Pero seguimos con las bacterias y básicamente lo que hacían en las bacterias era reconocer el ADN viral complementario a las secuencias de CRISPR que ya tenían almacenada y degradarlo, ¿vale? Por lo tanto, no podía reproducirse el ADN vírico y por lo tanto se libraban de esa infección del virus. Apartado C. El sistema CRISPR-Cas9 ha sido adaptado y convertido en una nueva tecnología de ingeniería genética para ser utilizado en células eucariotas. Indique qué permite hacer esta nueva herramienta biotecnológica y mencione una aplicación de la misma en medicina. O sea, realmente pensar que estamos hablando de lo que se conocen como tijeras moleculares, ¿vale? O sea, realmente pueden cortar ADN. Por lo tanto, se está empezando a utilizar en células eucariotas porque se ha conseguido generar como una guía de ARN para cortar secuencias que nosotros queremos, ¿vale? Entonces, ¿para qué se utiliza? Pues se cortan secuencias de ADN o se introducen secuencias de ADN. Esto nos da mucho juego a la hora de hacer estudios genéticos, ¿vale? Otra de las opciones que os he puesto en la respuesta son realizar modificaciones genéticas permanentes en células somáticas, ¿vale? Bueno, para completar la respuesta nos dice, menciona una aplicación de la misma en medicina. Hay miles, ¿vale? O sea, se está estudiando muchísimo. Por ejemplo, a mí una de las que más me interesa es el estudio de CRISPR
en el cáncer. Por ejemplo, hay modificaciones de células del sistema inmune para que actúen contra las células cancerígenas. Esto es bastante curioso. Pero hay de todo, o sea, principalmente son eh, aplicaciones para enfermedades genéticas, ¿vale? Aquí os he puesto algunos ejemplos, como por ejemplo anemia falciforme, ¿vale? Después, en el apartado D, nos dicen, en la tecnología del ADN recombinante se requiere el uso de enzimas de restricción. Defina sitio de restricción e indique en qué paso del proceso de clonación de un fragmento de ADN tendría que utilizarse enzimas de restricción. Vale, básicamente un sitio de restricción es unas 4 u 8 bases que básicamente reconocen y cortan una enzima de restricción, ¿vale? Es decir, estas 4 u 8 bases son las que se conocen como sitio de restricción en sí. Y después, posteriormente, nos dicen, indiquen qué paso del proceso de clonación de un fragmento de ADN tendrían que utilizarse las enzimas de restricción. Yo he puesto que dependiendo del estudio que se esté haciendo, por ejemplo, se podrían utilizar estas enzimas de restricción para cortar ADN de interés, ¿vale? O sea, si nosotros queremos cortar un fragmento de ADN concreto, eh, en este proceso sería donde deberíamos utilizar estos sitios de restricción y también para insertar fragmentos de ADN en un vector haciendo la generación de lo que es el ADN recombinante, ¿vale? Por último, menciona dos aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en la industria farmacéutica y menciona otras dos en la agricultura. Vale, en cuanto a la industria farmacéutica, por ejemplo, podemos ver la fabricación de insulina humana recombinante y por otro lado, la síntesis de la hormona del crecimiento, son las más típicas de las que se suele hablar, ¿vale? Y después, en cuanto a la agricultura, podemos tener plantas transgénicas o resistentes a plagas, cosa que por cierto tiene bastante debate, y desarrollo de cultivos tolerantes a herbicidas, ¿vale? O sea, básicamente esta tecnología se puede utilizar para todo, es una tecnología tan potente que supera el conocimiento científico que tenemos a día de hoy y hacen falta muchos estudios para llegar a saber la potencia que tiene esta herramienta genética. Bueno, vamos con el último apartado, ¿vale? Que sería el 5B. Bueno, el último ejercicio, perdón. Y nos dicen, con respecto a la biotecnología y las industrias alimentarias, A. Indique dos similitudes y dos diferencias entre las reacciones de la fermentación alcohólica y las de la láctica, empleadas habitualmente en la industria alimentaria. Vale, este ejercicio es sencillito. Similitudes, pues bueno, ambos son procesos que son aerobios, ¿vale? Es decir, no van a necesitar oxígeno y después también se obtiene energía de ATP mediante la glucólisis transformando el piruvato, ¿vale? Estas serían dos similitudes perfectamente. Y en cuanto a diferencias, pues sus productos finales, es decir, etanol y CO2 en la fermentación alcohólica y ácido láctico en la fermentación láctica. Y después podemos hablar, por ejemplo, de su uso comercial, es decir, la fermentación láctica se va a utilizar para la generación de yogures, queso, mientras que la fermentación alcohólica se va a utilizar para la generación de pan, cerveza, vino, ¿vale? Ya con eso andaría bien la resolución de este ejercicio, porque además nos están diciendo indique, ¿vale? B. Para elaborar un yogur casero, la reacción de fermentación se suele llevar a cabo a una temperatura de 35-40 grados durante unas 8 horas. Explique qué sucedería si dicho proceso se realiza a una temperatura de 70-75 grados. Porque básicamente achicharras todo lo que hay ahí. Es decir, tenemos que pensar que la fermentación al final, o sea, que cuando nosotros vamos a generar un producto y lo estamos haciendo a nivel de industria o a nivel de generación de alimentos y demás, estamos manipulando ciertos organismos para que den esa producción. En este caso, estamos manipulando bacterias lácticas. ¿Qué pasa? Que las bacterias lácticas también, vamos, las bacterias y, y todo bicho vivo está compuesto de proteínas, ¿vale? Entonces, claro, si le aumentas la temperatura a 70-75 grados centígrados y no es un organismo termófilo, se desnaturalizan las proteínas y pierden su función, por lo tanto, no van a realizar la fermentación, ¿vale?
Por último, en el apartado C nos dicen razones que ocurriría en el caso de que la fermentación se realizase a 10-15 grados. Vale, en este caso pues sería una fermentación mucho más lenta. Lo hemos visto anteriormente en el ejercicio de la gráfica, es decir, la energía cinética es baja, no se van a dar tantas colisiones, por lo tanto no se va a dar tanta interacción entre enzima y sustrato y puede que incluso sea incompleta, es decir, puede que incluso el producto que se genere en esta fermentación, porque antes nos han mencionado, por ejemplo, 8 horas, aquí en este apartado no nos mencionan el tiempo, pero puede que tenga un sabor peor porque no se haya producido tanto ácido láctico, ¿vale? O puede que incluso otras bacterias, o sea, tenga contaminación por otras bacterias, ¿vale? En resumen, aquí lo que teníais que decir era que su actividad iba a ser más baja, ¿vale? Así que nada, con esto espero que os haya salido bien el examen, ¿vale? Espero que más o menos haya quedado clara la explicación. Si tenéis alguna duda, no dudéis en contactar con nosotros. Podéis vernos en la página web, en TikTok, en Instagram, Facebook, YouTube. Así que nada, lo que necesitéis, por aquí nos tenéis disponibles. Chao. En Academia M25 creamos futuro.